buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos, autoridades y particulares. Bienvenidos en particular a la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica y Amigos del País de Jaén, que nos acompaña. Y lo primero, gracias por estar aquí todos en esta tarde de miércoles. Hoy es un día singular en la Real Sociedad Económica y Amigos del País de Jaén, pues renovamos un vínculo con las Fuerzas Armadas, en especial con la Subdelegación de Defensa en Jaén. Y de modo particular quiero agradecer a nuestro apreciado subdelegado de Defensa, al coronel don Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, por la iniciativa que nos reúne a tan buena gente aquí esta tarde. Por su iniciativa y por traernos a la económica una de las actividades más interesantes que pueden reunir a personas de bien como las que estáis hoy aquí, y permitidme que os tutee. Quiero saludar en primer lugar y por orden de prelación al coronel subdelegado de Defensa, don Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, al señor teniente general don Alfonso de la Rosa Morena, al general don Luis Miguel Arjona Ruiz, al presidente de la Asociación 500 Aniversario de don Álvaro de Bazán, trinitario Betoret Parreño, a la señora magistrada presidenta del Tribunal de Instancia de Jaén, antes juez decana de Jaén, doña Valle Gómez Herrera, a la secretaria general de la Universidad de Jaén, mi querida compañera María José Carazo Liébana, a mi decano favorito de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, don Félix Ángel Grande, al coronel de la Guardia Civil Francisco Javier López de la Cova Ruiz, al director del Conservatorio Superior de Música de Jaén, don Rubén Fernández Gómez, a la señora directora de COPE Jaén, doña Ángela Argueda Herrera, al presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales, don José Luis Rodríguez Morilla. A todos ustedes, como decía, muchas gracias por estar aquí, y renovamos estos vínculos con el mundo castrense, que desde hace ya tiempo es un mundo ilustrado, y por tanto aquí tienen su casa, como acabo de ofrecer al comandante. Decía que renovamos estos vínculos y lo hacemos con ocasión de una conferencia cuyo título es tan sugestivo que voy a abreviar mis palabras para que sea el conferenciante, el capitán de fragata, don Augusto Conte de los Ríos, quien tome lo antes posible la palabra, pues debo confesar que me puede, comandante, la curiosidad y el interés por cómo se pueden ensamblar la madera, la espada y la pluma. Sobre todo a los que escribimos, ¿no? Esto último de la pluma me parece una cosa interesantísima. Así que creo que voy a tomar apuntes de su conferencia, mi comandante. Aunque creo que esta reunión tan ilustrada de esta tarde se propicia cuando la charla versa sobre la figura señera, nunca suficientemente prestigiada, como es don Álvaro de Bazán, de la mano, como digo, del capitán de fragata Conte de los Ríos, a quien especialmente quiero agradecer que se haya desplazado hasta Jaén para ilustrarnos, que haya firmado en nuestro libro de honor y que ya lo consideremos un miembro más de esta institución. Así que muchas gracias, mi comandante, gracias, mi coronel. Don Evaristo tiene la palabra para presentar al conferenciante. Muchas gracias a todos. José Ángel, querido director, muchísimas gracias por tus palabras. Permítanme que haga míos, por brevedad, los saludos iniciales, mi general, y lo único a añadir, pues si me lo permiten, a la Junta de Oficiales y Socios de la Económica,
al Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, que hay por aquí algún representante, a la Asociación de Reservistas Voluntarios Fernando III de Jaén, a la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, creo que está por ahí el presidente del grupo MIPELSA, director de Carrefour, Fernando, miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de los reservistas voluntarios que estoy viendo por ahí, capitán de fragata Francisco Javier Millán, antiguo conocido del capitán de fragata en Cartagena, a nuestro veterano Viviano, que lo he visto por ahí, y a Eduardo, que a la sazón, aparte de Dental Clinics, es una persona importante en ese ámbito, eres capitán de yate, ¿no? Y presidente de la Asociación de Capitanes de Yate, ¿no?, en Jaén. Señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en especial a ti, José Ángel, y a la Junta de Oficiales, la posibilidad que nos brinda desarrollar conferencias como esta, como la de hoy, gracias al acuerdo que mi antecesor firmó contigo, Antonio. Esta conferencia se enmarca en los actos conmemorativos del 5º centenario del nacimiento de don Álvaro de Bazán, y su objetivo es poner en valor la figura del Marqués de Santa Cruz, su legado histórico y su vigencia como referente de servicio, liderazgo y excelencia. Actos que cuentan con el patrocinio de la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán, cuyo presidente está previsto que viniera de Granada, pero a lo mejor está... perdón, Trinitario, no lo había visto, discúlpeme porque lo tenía sentado aquí. Pues me alegro de verlo porque lo estaba echando en falta. Muchas gracias. Don Álvaro de Bazán fue el gran almirante del siglo XVI. Como saben, libró 22 batallas, de las que salió invicto en cada una de ellas. Creo que eso es cierto, ¿no? Afirmativo. Y es un lenguaje naval. Los éxitos del Marqués de Santa Cruz no se limitan al mando táctico de escuadras de galeras y galeones, sino que don Álvaro de Bazán desembarcó al frente de los tercios en la jornada de Túnez y Azores como precursor infante de marina, contribuyó a la mejora del diseño del galeón y supervisó personalmente la construcción de los que él mismo encargó para sus propias armadas. Y además, si no estoy equivocado, dedicó infinitas horas a la preparación de las armadas que le encargaba el rey y a administrar los recursos propios y los del monarca. Pero nuestro conferenciante ha querido ir más allá, porque está en Jaén, y nos hablará también sobre Cervantes, que estuvo en Jaén, como saben, y sobre algo tan nuestro y tan jienense como la provincia marítima de Segura. Luego, creo que vas a hablar de todo ello, ¿no? A Álvaro de Bazán y a Cervantes, como saben, les une la batalla de Lepanto, la espada y la pluma, aunque ahí Cervantes era también espada, pero luego pluma. Cervantes le llamó a don Álvaro de Bazán, rayo de la guerra, padre de los soldados, venturoso y jamás vencido capitán. Para hablarnos de todo esto tenemos hoy con nosotros al capitán de fragata Augusto Conte de los Ríos. El capitán de fragata Conte de los Ríos es jefe de integración y reclutamiento en el organismo de apoyo al personal en Cartagena, es doctor en Historia, Geografía e Historia del Arte por la Universidad de Murcia, secretario académico de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, la Universidad de Murcia y la Armada, coordinador por la Armada de la Cátedra Jerónimo de Allanz entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Armada para el desarrollo de tecnología subacuática. Ha cursado numerosos estudios universitarios, másteres de temáticas muy diversas en universidades como la de Murcia, la UNED, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos III, Universidad de Zaragoza, la Politécnica de Cartagena y la Rey Juan Carlos. En el ámbito militar ha realizado cursos de alta gestión de recursos humanos y en infraestructuras, recursos patrimoniales en el CSD, en general seguramente te acuerdas mucho de estos cursos, y otros relacionados con la gestión de programas y la enseñanza militar. Actualmente se encuentra realizando un segundo doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, centrado en el estudio de la estrategia naval en España a lo largo de los siglos XX y XXI. Tiene una reputada trayectoria académica y profesional muy consolidada en el ámbito de la geopolítica, acreditada por numerosas publicaciones. Sus trabajos se han orientado de manera particular hacia el análisis de la relevancia estratégica de los espacios submarinos y del lecho marino. Es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y del Comité Científico Internacional sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar. También es miembro del Centro de Pensamiento Naval de la Escuela de Guerra Naval y colaborador habitual
naval de la Revista General de Marina, de la revista Ejércitos, Cuadernos de Pensamiento Naval y Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Quizá a lo mejor, lo dejo para el final, está casado con Paula, que nos acompaña hoy aquí con nosotros, y son padres de 7 hijos. Augusto, te ruego que tome la palabra. Muchas gracias. Nada, buenas tardes. Primero, agradezco sinceramente a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y a su presidente, don José Ángel Marín, por esta acogida y por el compromiso por la cultura de defensa. También mi gratitud para la Asociación de Defensa y para la Asociación Quinto Aniversario, don Álvaro Bazán, por su apoyo por preservar nuestra historia naval. Gracias especiales también al coronel don Evaristo Gutiérrez del Castillo por su presentación y por el respaldo. Y a todas las instituciones y personas implicadas y, por supuesto, a todos los asistentes por su presencia e interés. Para mí es un honor hablar hoy de aquí de don Álvaro Bazán, de Cervantes y de la provincia marítima del Segura. Esta conferencia se la dedico a ellos, por todos aquellos que sirvieron a España en nuestras galeras o en buques mancos, forzados o no, y que se sacrificaron por un ideal que identifica a nuestra Armada: servicio, sacrificio y compañerismo. El guión que voy a seguir es el que adelanta el coronel. Primero unas pinceladas sobre don Álvaro de Bazán, después Cervantes y las galeras, hablando un poco del personal que vivía en esa época, cómo se vivía a bordo de las galeras, la provincia marítima de Segura y la importancia de Jaén, unas conclusiones y un apartado final de la biografía. Todo empieza aquí. Quiero contar también un poco mi historia. ¿Por qué don Álvaro y Lepanto? Historia que comienza en Cádiz, en una tienda de ropa infantil, que tienen ahí el anuncio en la parte izquierda. Yo, como todos los niños, me espantaba y me sigue espantando ir de compras a las tiendas y probarme ropa. Excepto en esta tienda que el dueño, muy listo, combinaba los juguetes con la ropa. Juguetes como Tente, Lego o los Hyperman. Seguro que algunos de los presentes acordarán estas marcas. Allí comencé pues a jugar con mis primeros barcos, con mis primeros infantes, y esa tienda, ya por desgracia ya cerró, pero se mantiene presente porque está justo enfrente de la eléctrica de Cádiz, que ya tampoco existe, pero la bombilla que anunciaba la eléctrica sigue allí. Pero además también lo veía en casa, con viejos recuerdos, como esta reproducción de una Virgen rescatada a los turcos, en donde vemos a un niño Jesús con las cadenas de galeote. También por mis tatarabuelos que tienen ahí arriba, don Augusto Conte Lerdo de Tejada y doña Aida MacDonnell Ulrich, nieta del almirante Ulrich, que era cónsul en Argel, cuya hija, Aida Luis Ulrich, fue secuestrada en Argel y tuvo que ser rescatada en 1805, igual que el querido Cervantes. Ulrich y yo somos los únicos marinos en mi familia por ahora. No sabemos si en un futuro tenemos la suerte de contar con algún miembro más. Curiosamente, mis tatarabuelos terminaron también en Constantinopla. En 1875 fue nombrado embajador ante la Puerta Sublime. Pero no solamente eso, también el paso por Marín, a todos los marinos que pasamos por Marín, nos marca la figura de don Álvaro en este patio, el patio de aulas, en donde prácticamente pasamos la mitad del tiempo, y vemos las redondillas de Lope de Vega. El fiero turco en Lepanto, en la tercera francés y en todo el mal inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada. Sinceramente creo que es el mejor resumen que se puede hacer de la vida de este increíble personaje. La vida en la galera de la Dios a quien quiera, decía don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo. En la pantalla vemos prácticamente a unos 1000 hombres enzarzados en una batalla campal entre la galera real de don Juan de Austria y la sultana de Ali Pachá. Profusión de tajos y disparos. Nos cuentan que un galeote de Málaga decapita a Ali Pachá y presenta su cabeza a don Juan de Austria clavada en una pica. Esa era la época que vivieron
tanto don Álvaro de Bazán como Miguel de Cervantes. Aquí tenemos una imagen, una presentación de las principales batallas que libró don Álvaro de Bazán, efectivamente el invicto. Nacido el 12 de diciembre de 1526, por eso celebramos el 500 aniversario con la asociación que también dirige don Trinitario, desde que en 1544 tomara parte en la primera acción naval de importancia en Muros, leo porque si no sería incapaz de recordar todo lo que hizo, rindió 8 islas, 2 ciudades, 25 villas, 36 castillos, venció a 8 capitanes generales, 2 maestres de campo, 60 señores, rindió a 4.753 soldados franceses, 780 ingleses, 6.450 portugueses, hizo 6.243 esclavos turcos, dio libertad a 1.564 cristianos, apresó o tomó 44 galeras reales, 21 galeotas, 99 galeones, 27 bergantines, 11 embarcaciones menores y ganando en todas ellas 1.814 piezas de artillería. Eso es una barbaridad. Es impresionante que esta persona no tenga más monumentos por España, más películas y muchos más libros de los que se han publicado. Yo creo que faltan conferencias y elogios a alguien como don Álvaro de Bazán. En esta imagen podemos ver cuál era nuestro principal enemigo. De verde, el Imperio Otomano, los turcos, era el causante de que el obispo de Cartagena se escondiera en Murcia y, por desgracia para los cartageneros, que siguen protestando, sigue allí. Orán, Argel, Vélez de la Gomera, eran como los iraníes en Hormuz. Los barcos mancos, los barcos que nos navegaban a vela, eran muy pesados y cuando entraban en el estrecho, en el mar de Alborán, con las encalmadas y con las corrientes que hay en el estrecho, que son muy pronunciadas, que yo he visto por aquí a un navegante, seguro que las conoce, se quedaban al pairo justo enfrente de puntos como Vélez de la Gomera. Y eso obligaba continuamente a tener que organizar armadas para ir a rescatarlas. Eso llevó a Álvaro de Bazán el Viejo a organizar una flota de galeras, para conquistar Túnez en 1535. Aquí vemos a un pequeño don Álvaro de Bazán, había sido nombrado alcaide de Gibraltar con tan solo 8 años y con 9 acompaña a su padre en la toma de Túnez. Lo vemos ahí a la izquierda como don Álvaro el Viejo presenta las llaves de la ciudad a Carlos V y I de España. Así aprendía don Álvaro de Bazán a combatir a los turcos. A la derecha tienen múltiples imágenes que se ven en el viso. El viso es el mejor escenario o el mejor libro en donde ver la imagen o el relato de todas las batallas de don Álvaro de Bazán. Desde pequeño se curtió en las galeras como entretenido de su padre. La primera acción de guerra que tenemos anotada fue en 1544, en Muros. Una flota de galeones y naos francesas desembarcaron en Finisterre, como ven en la imagen de la derecha, y empezaron a asolar las poblaciones de Galicia. Aprovechó don Álvaro de Bazán el Viejo para ir hacia ellas. Se enfrentaron unas 15 naves contra 30 naves francesas. Los pillaron sorprendidos, pero sobre todo lo más importante, tal como dice Agustín Rodríguez, que para mí es uno de los mejores historiadores que tenemos, historiadores navales, la artillería de nuestros barcos era muy superior a la francesa y derrotó con tan solo 15 barcos a 30 unidades francesas. Esta fue la batalla que bautizó a nuestro personaje, a don Álvaro de Bazán, que con 17 años ya era el segundo jefe de la escuadra. Pero, sobre todo, esos años fueron escenarios del Mediterráneo. La batalla de Preveza en 1538 fue quizá uno de los mayores desastres navales que sufrió la flota cristiana frente a los turcos. También la derrota de Argel en 1541, la expedición dirigida por Carlos I contra Barbarroja, que fue un fracaso. O en la isla de Yerba, en 1560, una flota de la Liga Santa intentó recuperar Trípoli, también fue sorprendida por la flota turca de Pial y Bajá y también fue derrotada. Íbamos de derrota tras derrota. El Levante sufría constante racia de argelinos y piratas norteafricanos. En pantalla vemos la base de galeras de Barbarroja en Argel, que tomó Vélez de la Gomera en 1522. Los corsarios argelinos engañaron al alcaide, a don Juan de Villalobos, y tomaron el Peñón. El 22 de diciembre masacraron a la guarnición. En 1564
una expedición mandada por Villafranca y secundada por don Álvaro Bazán consigue reconquistar el Peñón, que fue clave y decisivo. Este escenario es un punto crítico. Aquí vemos una imagen reciente de patrulleros nuestros que siguen patrullando por esta zona. Los pesados mercantes, como he comentado antes, penetraban en el estrecho y se quedaban parados. Entonces, las galeras que estaban ahí, las galeras argelinas, aprovechaban y abordaban los buques mercantes y se hacían con ellos. La acción de 1564 fue decisiva y por eso, en 1568, a don Álvaro Bazán se nombra capitán general de galeras de Nápoles, con tan solo 42 años. Y en 1569, Felipe II le concede el título de Marqués de Santa Cruz. Este es un escenario que seguimos viendo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Ormuz. Da igual que la tecnología haya avanzado, tanto la historia como la geografía siguen marcando las mismas batallas. Por cierto, Ormuz pasó a manos de Felipe II en 1580 y fue hasta 1622, reinando Felipe IV, posesión española. Los pérfidos ingleses se juntaron con los persas y nos lo arrebataron en 1622. Pasamos ya a hablar de Lepanto, quizá para mí la segunda batalla más importante de don Álvaro Bazán. Vino precedida por la caída de Chipre. El derrotismo abundaba entre las fuerzas cristianas. El Imperio turco invadió la estratégica isla veneciana y hizo que se pusieran por fin de acuerdo los venecianos, la Liga Santa y los españoles, y formaron una gran armada para ir contra los turcos. Aquí vemos a la izquierda la galera, la Loba, que era la galera de don Álvaro, luchando contra una turca, ¿vale? A la derecha vemos la disposición de las fuerzas. Arriba tienen, en forma de media luna, las fuerzas turcas, y abajo, en forma de cruz, también conocida forma de águila, tenemos las fuerzas cristianas. La Liga Santa se reunió en Mesina el 5 de septiembre de 1571, zarpando el 16 hacia la zona de Grecia, en Samos. Don Álvaro Bazán comandaba la fuerza estratégica de 30 galeras que formaba la unidad de reserva. Esta fuerza móvil fue decisiva durante la batalla, como veremos a continuación. Aquí vemos ya cuando llegan a la zona del Golfo de Patras, justo a la salida de Lepanto, toda la formación de don Juan de Austria, como he comentado antes, en forma de cruz. Arriba estaba Barbarigo, don Juan iba en la parte central, que era la parte más importante, y a la derecha estaba Doria, y por detrás en la reserva iba don Álvaro Bazán. El frente de las galeras turcas formaban en media luna. El ala de arriba formaba Siroco, Ali Pasha en medio, y Ulachali era el que formaba más abajo hacia el sur. La reserva de Bazán, posicionada detrás del centro, fue decisiva para reforzar primero el ala izquierda y después el ala derecha, como veremos a continuación. Tras un intenso fuego de artillería propiciado por 6 siempre galeazas venecianas, aquí fue decisivo sobre todo el tema de artillería, el enfrentamiento entre turcos y cristianos. La artillería española era mucho más potente que la turca, y encima reforzaron esas galeazas venecianas con cañones nuestros. El centro de la flota turca se resintió a ese primer envite. Barbarigo, arriba, resistió el embate de Siroco. Aquí hay que tener en cuenta que las galeras turcas eran más o menos el doble de las galeras cristianas. La presión otomana casi rompe a la izquierda. Ahí obligó a don Álvaro Bazán a reforzar el ala de Barbarigo. Esta acción propició que don Juan se pudiese concentrar en el ala central contra Ali Pasha. Pero el ala derecha, con Ulachali, presionó frente a Doria. De hecho, derrotó a varias galeras, las tomó a remolque, como hemos visto antes en una de las imágenes que he enseñado de la Loba de don Juan de Austria, y don Álvaro Bazán tuvo que cambiar y girar, digamos, hacia el sur a reforzar las galeras de Doria, y consiguió forzar la retirada de Ulachali. La maniobra esta culminó con la victoria de los cristianos y 117 galeras enemigas derrotadas, asegurando el dominio cristiano.
Aquí vemos otra imagen preciosa, esta del Museo Vaticano, y se ven también a la derecha, ven las distintas tácticas empleadas en la lucha con las galeras. Aquí lo principal era como la lucha con los romanos, formaban una línea de frente muy prieta, que para evitar que efectivamente te adelantaran o te sortearan por los francos. Tras participar en Lepanto, y gracias a su éxito, en 1576 es nombrado capitán general de galeras de España. Aquí vemos otra imagen, esta es de la ría completa que llega hasta Lepanto. Toda la zona de Lepanto, la que tienen a la derecha, estaba tomada por castillos y artillería. ¿Por qué nos pegaron en Lepanto las fuerzas turcas a los españoles, sabiendo que venían pues de remar, venían desde la península, desde Italia, cansados, y tenían muchas más unidades? El exceso de confianza y saberse superior en número hizo que los turcos se enfrentaran fuera de la ría de Patras, del Golfo, a la altura del Golfo Patras, y digamos, eso condicionó pues al final que los cristianos, además los cristianos que luchaban, sobre todo los condenados a galera, sabían que si ganaban, si vencían al turco, les iban a liberar. De hecho, eso provocó una estampida, que después de Lepanto tuviéramos una época muy baja de fuerzas, porque habían liberado a todos los esclavos. Eso yo creo que fue decisivo, y sobre todo tanto venecianos como la Santa Liga venían de numerosas derrotas, pero en cambio don Álvaro venía pues de haber vencido pues en Vélez de la Gomera, por ejemplo, y eso yo creo que fue decisivo, igual que el tema de la artillería. El tema de la artillería es una de las cosas que no se ha estudiado mucho, y unas cosas que ahora mismo estoy estudiando, en el tema de artillería, el empleo de artillería en galeras, que es algo complicado. Aquí vemos un detalle del fanal de la Loba. Este fanal iba a popa de las galeras, lo podemos ver en el viso, y la leyenda que acompaña abajo. Los fanales, una vez que se retiraban los capitanes generales, esos fanales adornaban palacios e iglesias, como vemos el Palacio del Viso del Marqués, que yo, al que no lo conozca, se lo recomiendo, lleno de fanales como este. Aquí vemos otros detalles donde vemos banderas y estandartes en los frescos del Viso. Gracias a estos frescos podemos identificar con quién estuvo combatiendo don Álvaro Bazán en las distintas batallas. Esos frescos se pintaron, una parte de ellos estando en vida don Álvaro Bazán, e incluso también su hijo, que también le había acompañado en numerosas batallas. A los pintores italianos les iban asesorando, y son el mejor ejemplo para hacer el estudio de los buques, de la forma de los timones. Una de las cosas que también muchos investigadores e historiadores van al Viso precisamente solamente a ver estos detalles de los frescos. Don Álvaro Bazán alcanza pues el rango más alto, ¿no? Capitán general de la Mar Océana y de las galeras de España. Según don Cesario Fernández Duro, uno de los mayores historiadores navales que hemos tenido en España, decía que los capitanes generales eran hijos de los reyes, de altísimo rango social y enorme prestigio. Después lo veremos con detalle, efectivamente, cómo los linajes de don Álvaro Bazán, las esposas que tuvo, la familia, los hijos y demás, cómo se fueron creando y dieron muchísimos almirantes a la Marina entonces. Como he dicho antes, fue nombrado capitán general en 1576. Pasemos, para mí, yo creo que está en la batalla más decisiva de don Álvaro, y quizá es desconocida por tanto que se ha repetido Lepanto. La batalla tercera tuvo dos episodios, uno en 1582 y otro en 1583. En la tercera, pues venimos del desastre de Sebastián I, el rey portugués, en Alcázarquivir, en 1578. En la batalla que se conoce, la batalla de los tres reyes, porque murieron tres reyes allí, el portugués, el sultán marroquí y el sobrino del sultán marroquí. La muerte de Sebastián I y después la muerte de su pariente, el cardenal Enrique, pues llevó a que Felipe II reclamara la corona de Portugal. Había otro pretendiente, don Antonio Prior de Crato, que era el otro pretendiente. En principio intentó luchar contra Felipe II en Lisboa, pero es derrotado en 1580 y huye hacia las Azores. Huye con una fuerza importante de portugueses y encima con el tesoro de la corona de Portugal, que recordemos en esa época pues tenían las Indias orientales y era una corona muy importante.
Francia, con Catalina de Médicis, e Inglaterra, con Isabel I, con el famoso Drake, apoyan a don Antonio. Entonces Felipe II ordena a don Álvaro de Bazán aniquilar las escuadras enemigas y tomar la isla de Tercera. En ese momento estaban muy protegidas y además tenían numerosos barcos y numerosos castillos y fortalezas. Se gestaba uno de los mayores choques de fuerzas en la isla de San Miguel. La batalla de San Miguel ocurrió un 26 de julio de 1582. Vemos el tipo de barcos que se enfrentaron. Fue el primer hito de los anales de la milicia de ser una batalla naval en mar abierto, disputada exclusivamente por flotas de galeones y naos, y aquí no había una galera, pero sobre todo eran buques a vela, y fue el preludio de la guerra oceánica bélica moderna que tuvimos después en el siglo XVII y sobre todo XVIII y principios del XIX. Las escuadras estaban bastante descompensadas. La escuadra de don Álvaro era una fuerza de 25 buques, todos eran buques de guerra, articulado en torno a galeones que se habían construido casi todos en el norte de España, en Guarnizo, en astilleros del norte, que usaban una madera muy dura y eran buques muy robustos. El San Martín, por ejemplo, desplazaba 1.200 toneladas, el San Mateo 600 toneladas, y estaba reforzado por 15 naos y 8 urcas flamencas. En total contaban con 4.500 hombres de guerra. Después teníamos enfrente la flota de Felipe Strozzi, el francés, una masa muy superior. Eran 60 buques, 40 naos portuguesas gruesas, 7.000 hombres de guerra, aunque el resto de los buques que tenían eran más ligeros, estrechos y ágiles, y carecían de la robustez estructural de esos buques que comentaba anteriormente los españoles. Y sobre todo, la diferencia era la densidad de artillería de los galeones. Los nuestros, como he comentado, eran muy robustos. Ahora se está construyendo el navío San Juan, ahí en el País Vasco, y yo la verdad que recomiendo visitarlo porque es una maravilla, una obra de arte. Además se recupera prácticamente, recuperando oficios que estaban prácticamente perdidos. Aquí vemos un esquema de arriba, de la izquierda, derecha y después hacia abajo, de lo que fue la batalla de San Miguel. Bazán, como vemos arriba a la derecha, Bazán pierde el barlovento. Vemos que los franceses, que son los que vienen por abajo, que vienen de negro, iban digamos, ganando el viento, y encima la nave de Cristóbal de Daso, que era el capitán general de la Armada de Indias, se le rompió el palo y el San Martín, el buque más grande que teníamos, tuvo que tomar remolque para evitar que cayese en manos de los franceses, porque era el que tenía, digamos, todos los productos que venían de Indias. Strozzi aprovechó y rodeó a las fuerzas que iban por detrás de los españoles, sobre todo al galeón San Mateo. El San Mateo que comentaba antes era una nao de 600 toneladas, con López de Figueroa a bordo, que quedó aislado y rodeado por la capitana y la almiranta francesas. El punto de inflexión se produce, lo vemos abajo a la derecha, cuando Bazán larga el remolque y acude en socorro el San Martín, secundando además la audacia de Miguel de Oquendo, que había acompañado al San Mateo con la nao Concepción. Embistió al almirante Gala, como vemos aquí en un cuadro que acaban de donar hace poco al Museo Naval, que es una maravilla. Vemos el enfrentamiento del San Martín en San Miguel contra los franceses. Los golpes, las batallas en esta época eran batallas en donde los alcances de artillería eran muy escasos, escasos 100, 150 metros, entonces eran muy próximos. Pues en este enfrentamiento Francia sufrió entre 1.200 y 1.500 muertos y la pérdida de 10 naves. El balance español fue de 224 muertos y 533 heridos. Tras la batalla, Bazán aplicó con rigor las instrucciones que le había dado el rey, ejecutando a todos los prisioneros por piratería, incluyendo a 8 gentilhombres de la nobleza francesa, hecho que conmocionó a las cortes europeas. Como veremos después, por Cervantes pedía unos 500 escudos. O sea, estamos diciendo que 80 gentilhombres más o menos eran más de 80.000 escudos lo que perdió ahí Bazán. Pero era tan decisivo el saber que o era tan duro contra los franceses o le iban a volver, eso hizo que, asesinara, o ejecutara a todos los prisioneros. El agotamiento y los temporales impidieron el desembarco en la Tercera, obligándola a realizar una segunda expedición.
Aquí vemos una relación de Despertaferro de Lisboa en 1585. El que haya visitado Lisboa, prácticamente la Plaza del Comercio sigue igual. Ahí en 1583, don Álvaro Bazán preparó una gran armada. En esa época no solamente había que saber luchar, lo ha comentado antes el Coel, don Álvaro Bazán también era una persona muy instruida, sabía escribir, tenemos cartas, recuerdos suyos, y vemos que era una persona que el apartado logística era muy importante. Pues aquí preparó una gran armada de 90 naves, 11.000 soldados, más de 700 cañones. Incluso llevaban un hospital de campaña, aprendieron de Lepanto, como veremos después con Cervantes, 80 galeras y galeazas. Las galeras y las galeazas eran donde iban los arcabuceros, los predecesores de la infantería marina, para hacer el desembarco. Enfrente teníamos la defensa en la tercera, una isla, el que haya visitado, la verdad que es preciosa, pero es una isla que ve el desafío de poder desembarcar ahí. Había 44 fuertes con 300 cañones, lo había diseñado Aimar de Saste, que era un francés muy instruido, nombrado por Cartagena de Médicis para apoyar a don Antonio al mando de 4.000 infantes, franceses y portugueses, y 30 buques. Aquí vemos el punto elegido para el desembarco, que fue decisivo. Fue una obra maestra de la táctica anfibia. Según las crónicas de Queipo de Sotomayor, Bazán optó por la bahía de Molas, o Muelas, la que tiene en pantalla, debido a la comodidad del desembarco y a que estaba rodeada por montañas, y era bastante difícil poder socorrer las defensas portuguesas. Al amanecer del 26 de julio, justo un año después de San Miguel, las galeras iniciaron una boga silenciosa. El ataque comenzó con un bombardeo que recordaba las fallas de Valencia, atronador. Dicen de la época, parecía hundirse el mundo. Bajo esa cortina de fuego, la vanguardia de 4.000 soldados escogidos saltó a tierra. Entre ellos figuraba Rodrigo de Cervantes, hermano de don Miguel, autor del Quijote. Pese a la resaca y a las agudas peñas que vemos ahí en pantalla, asaltaron las trincheras francesas, la resistencia gala se desmoronó en cuanto los defensores portugueses huyeron ante el empuje de los tercios, y tras consolidar la cabeza de playa y tomar las colinas próximas a San Sebastián, los españoles repelieron un último ardid desesperado de los rebeldes. Los rebeldes lanzaron 300 toros y vacas contra formaciones españolas. Este recurso ya les había servido en 1581 en un desembarco previo que hizo Pedro de Valdés, pero en este caso fracasó ante la disciplina de los tercios y el orden de combate de los veteranos de Bazán y de Figueroa. Las Azores eran clave en la ruta de las Indias y rápidamente fue protegida. Aquí vemos la fortaleza que construyó Felipe II, fortaleza que se conoce ahora como San Juan Bautista, en su época era el fuerte rey San Felipe, construida en el Monte Brasil, en la isla Tercera. Es reconocida como uno de los mayores conjuntos fortificados del siglo XVI. Esto es obra de los españoles. La toma de la Tercera en 1583 significó el fin de la resistencia de don Antonio y la consolidación de la unión de España y Portugal. Esta campaña es estudiada hoy en día como el primer gran modelo de asalto anfibio, moderno por su perfecta coordinación entre el mando naval y la fuerza de tierra. Don Álvaro, en la cima de su prestigio, propuso a Felipe II utilizar esta fuerza victoriosa para invadir Inglaterra. Aunque el proyecto fue aprobado, su muerte el 9 de febrero de 1588 privó a la Gran Armada de su arquitecto y comandante más capaz. La conquista de las Azores permanece como el testimonio definitivo de la sofisticación técnica de los tercios de armada y la combinación estratégica de la táctica oceánica de la monarquía hispánica. Aquí vemos a la izquierda a Bazán representado como el dios Marte. Para mí yo creo que es la mejor figura o la mejor representación de un personaje como don Álvaro de Bazán. Pasemos a hablar ahora de Miguel de Cervantes y sobre todo de la vida de galeras. Miguel de Cervantes, como todos saben, nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue soldado, novelista, poeta, dramaturgo y está considerado la máxima figura de las letras españolas. Es universalmente conocido por su obra, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Ahí tenemos unos azulejos que todavía se conservan en Cartagena. Esa es la puerta de mar de Cartagena. La puerta, por desgracia, no se conserva. Solamente se conserva el edificio que está a la derecha arriba, que es el gobierno militar, y el puesto de guardia. El puesto de guardia sí se conserva. Pues por ahí pasaban los últimos galeotes. Las últimas galeras estuvimos en Cartagena. Se dieron de baja en 1804, pues por ahí pasaban los últimos galeotes a embarcar en las galeras.
Cervantes inicia su carrera militar en el verano de 1570, sentando plaza en la compañía de don Diego de Urbina. Encuadrado en esta compañía junto a su hermano Rodrigo, el 7 de octubre de 1571 participa en la batalla naval de Lepanto a bordo de la Marquesa, cuyo capitán era Juan de Simanca. Aquí vemos una representación de Lepanto. La Marquesa iba justo detrás de la galera de don Juan, y dos galeras turcas la abordaron. Los temidos genízaros turcos abordaron, saltaron a bordo, y el capitán cae muerto. Cervantes luchaba en el puesto más importante, el esquife. El esquife era el bote. Ahora veremos una imagen más que se ve mejor. Era el puesto que estaba un poco más alto y era una especie de puesto de mayor riesgo junto al de la bandera. Pues la Marquesa estaba en ese momento rodeada, llena de genízaros, siendo, digamos, totalmente asaltada, y entonces recibe el apoyo de la Leona, y salva la crisis y consigue arrojar a los turcos al mar. Cervantes recibe 3 disparos, uno le alcanza el hombro, otro el pecho y el tercero, como bien sabemos, su mano izquierda, dando pie a la leyenda del Manco de Lepanto. Aquí vemos una imagen que se ve mejor. El puesto, como comentaba antes, de don Miguel de Cervantes, era ahí en la atalazana del esquife, del bote ese que va ahí, con lo cual siempre era un punto en donde siempre se reforzaba y se mandaba a los mejores soldados. La tripulación en esta época se dividía entre gente de mar y gente de guerra, chusma y personal vario. Dentro del personal vario pues teníamos el capitán, patrón, pilotos, comitres, que hablaremos después de ellos, artilleros, había capellanes, había cirujanos, escribanos, contadores y proveedores. Veamos en qué condiciones iban esta gente a bordo de las galeras. Se decía que la mar es casa de pecadores y refugio de malhechores, porque en ella ninguno da anzuelo por virtuoso ni le desechan por travieso. Ningún buque es nada sin su tripulación, y menos la galera. La chusma era la fuerza del remo, el grupo más duro y heterogéneo. Se componían normalmente de buenas boyas, que eran antiguos galeotes que habían sido liberados y se quedaban todavía sirviendo, pero ya recibiendo una paga. Y por galeotes y esclavos. Aquí vemos gente de mar, por ejemplo el comitre. La gente de mar provenía normalmente de tradición marinera, de pescadores, de familia de pescadores, y oficios como el de piloto, el de patrón y el de los artilleros estaban bien considerados y mejor pagados. La gente de guerra, que era como Cervantes, pues era la infantería embarcada, de origen social heterogéneo. Había hidalgos e incluso ladrones. Aquí vemos una collera de galeotes en episodio de la liberación de los galeotes que relata Cervantes en el Quijote. Los galeotes eran ladrones, asaltadores de caminos, asesinos. Solían ser concentrados en las cárceles, y cuando se conseguía un número suficiente para iniciar la marcha, se formaba esa collera, ese anillo de personas, esa cuerda de personas, collera-cuerda, y se llevaban pues, a los puntos en donde estaban las galeras, bien Puerto Santa María, Barcelona, Cartagena, etcétera. Todos estos galeotes eran apuntados en los famosos libros de galeras. Algunos han llegado hasta nuestros días, un conjunto de 25 libros que tenemos ahora en el Museo Naval de Madrid, y son una maravilla. Los libros eran indispensables porque una vez que llegaba la cuerda o collera, se levantaba, digamos, el listado, se abría asiento general de todos los forzados que habían llegado. Y cuando el condenado cumplía su pena, se le tenía que hacer un certificado conforme había cumplido esa pena para poder ser soltado, con lo cual los libros de galera eran fundamentales. Aquí vemos un ejemplo que relata 3 esclavos recibidos con otros 10 forzados de la cárcel de Málaga un 9 de noviembre del 1640. Se asientan a las galeras Santa Clara y Santa Isabel. Cada vez que llegaba una collera con este personal, era apuntado en estos libros de galeras. Incluso, además hay un detalle que a mí también creo que es importante, porque creo que la Armada ha sido ejemplo de muchas cosas, también en el tema, como Lázaro de Santos, natural del puerto de Santa María, condenado a 4 años a remar en una galera por haber asesinado a su pobre esposa, Juana González, un 8 de marzo de 1659. Los condenados por violencia de género también embarcaban en las galeras y cumplían la pena correspondiente. Yo creo que si volveríamos a tener este tipo de penas, mejoraría mucho, pero no demos ideas.
Como he dicho, los marineros eran la siguiente categoría, eran hombres avezados en la mar y a sus peligros, normalmente iban voluntarios y eran de un estatus social no muy alto, venían de familia de pescadores, etcétera. Los había genoveses, catalanes, andaluces y por supuesto también nos faltaban vascos y gente del norte. El personaje central era el comitre, un oficial de mar encargado de dirigir la boga de los remeros y también la maniobra. El comitre tiene actualmente su equivalencia en el contramaestre o el nostramo, en todos los buques de la Armada, y yo creo que en todos los buques del mundo siempre hay un contramaestre. Y lleva un chifre como este, voy a pitar. Pues cuando pitaba el comitre en la galera, la gente temblaba, porque además se ayudaba con ese trozo de cabo, que le llaman el corbacho, un trozo de cabo duro, lleno de grasa, y normalmente llegaba con trozos de púas, para hacer más daño, y golpeaba a los condenados, a los galeotes. Era uno de los personajes más importantes que tenían las galeras. Aquí tenemos otra representación, este es un códice de Waits de la época. Vemos el comitre, lo tienen a la izquierda, y un maestre del buque a la derecha. Seguramente pues eran de un buque manco, de un buque mercante, una galera del norte por el tipo de abrigo, pero vemos como el cinturón que utiliza es el corbacho, lleva la pipa y en la otra mano lleva el pito. El pito en la mar es fundamental, muchas veces había que hacer las órdenes en ese momento de barullo, de lucha, y la única forma era a base de golpes de pito. Hay un código, se sigue utilizando un código con el código de pito, yo no me lo conozco, pero bueno, los buenos contramaestres lo conocen bien. En este mismo códice tenemos a Doria y a Andrea Doria y a un piloto. Vemos que van con mejores vestimentas, pero todos estos personajes vivían en las galeras. En la galera era un buque plano, se vivía al raso. Efectivamente, cuando había mucho sol se ponían unos toldos, como los buques de vela actualmente, muchas veces los vemos ahí fondear en Ibiza, en momentos de calma, y se pone su toldito. Estos navegaban con buen y mal tiempo. Cuando hacía mucho sol se ponía el toldo, pero antes vivían todos al raso. Había una reserva en la carroza, en la parte de popa de la galera, en donde vivía efectivamente el capitán, o el capitán general, o el capitán de la galera, pero el resto vivían todos mezclados, unos con cadenas y otros sin cadenas. Esa era la vida que vivía don Juan de Austria, don Álvaro de Bazán y también Miguel de Cervantes. Los artilleros, eso fue decisivo. A la izquierda tienen uno de los últimos representantes de una pieza de artillería de la época del Palacio del Viso, que me enseñó mi querido maestro Pedro Fondevila, que ha escrito el mejor libro de galeras, y de hecho fue uno de los que me inició a mí en el estudio de las galeras. Pues da la casualidad que esta pieza de artillería seguía cargada cuando una de las visitas hizo don Pedro Fondevila, descubrió que don Álvaro Bazán, no sabemos para qué, si para luchar contra moriscos o la tenía cargada en el Viso. Las piezas de artillería en esa época en las galeras era muy complicado. La galera es un barco que tiene muy mala estabilidad, y estos cañones además eran cañones que son muy difíciles de cargar. Cada vez que se dispara el cañón hay que echarle agua para enfriarlo. O sea, era una maniobra muy complicada. Esta fue decisiva. En el enfrentamiento entre turcos y cristianos en Lepanto, el orden había entre 5 cañones por cada 3 cañones que montaban las galeras turcas. Eso fue decisivo. Eso y los cañones que montó don Juan de Austria sabiamente en esas 6 galeazas que rompieron el centro de Ali Pasha. Vemos aquí ya pues la gente de guerra. La gente de guerra, las tareas de soldados no eran tan duras como la del marinero, pero también vivía al raso, como hemos visto con el resto de personal de la galera. En aquel momento, cuando había combate, como he comentado antes en Lepanto, lucharon todos, esclavos, galeotes. De hecho, se le prometió liberarlos si ganaban a los turcos, y efectivamente así fue. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? A la izquierda, en las galeras se llaman guardaestandartes, iban de rojo. Nosotros en la escuela naval los alumnos son guardiamarinas, que es el equivalente a los guardiaestandartes de galeras, que también hubo una escuela en Cartagena, y iban de rojo, iban de uniforme rojo. Cuando se dio de baja, ese uniforme cayó en desuso. En cambio, los guardiamarinas
que también viene, del mismo nombre viene también, parecido eran los que embarcaban en los navíos de prácticas. Pues estos eran los guardaestandartes que son el origen de la infantería de marina. La infantería de marina nace, como bien saben, en 1537, cuando nace la Compañía Vieja del Mar de Nápoles, dando lugar a una unidad permanente en esas armadas. Hasta ese momento, cada vez que se montaba una armada, se cogían buques, se organizaban buques. Sí es cierto que don Álvaro Bazán el Viejo y don Álvaro Bazán el Hijo ya habían encargado buques especiales y demás, pero se cogían muchas veces incluso buques mercantes, se armaban, se le montaban cañones y se iban a la lucha. Pues estos son las primeras unidades profesionales que hubo en el mundo, las compañías de arcabuceros que iban en los tercios. En cada galera había un cabo de escuadra que iba al mando de un grupo de arcabuceros. Cuando un capitán de una compañía, que eran unos 100 hombres, con su alférez y su sargento y los cabos, conseguía alistar a 100 hombres en las ciudades de España, los entrenaba y los llevaba, digamos, a los distintos puntos, a Cartagena o Barcelona, y embarcaban rumbo a Italia para luchar por su rey. 27 de febrero de 1537 es la fecha que se da como origen de la infantería marina. Cada galera iba con su gallardete y estandarte. Aquí vemos la representación del gallardete de la Santa Liga, que iba en la capitana. En medio tienen precioso, está en el museo de la Catedral de Santiago, que también dicen que, digamos, además está recogido y está probado que es de esa época, pues también fue con don Juan de Austria. Y a la derecha, pues la que iba también que está en Barcelona, encima del Cristo de Lepanto, aunque también en Cartagena, como esto pasa como la de la Cruz, en Cartagena también decimos que tenemos un Cristo de Lepanto. Y por último, nos faltaban los famosos veedores, veedores, contadores y pagadores, los intendentes, los que daban, digamos, los dineros. También se encargaban, como eran los más instruidos, de las cartas cifradas, como la que tenemos en pantalla, esta carta cifrada que se dirigía a Felipe II, pues dando la información de alguna batalla o alguna preparación. Volvamos a Cervantes. Después de Lepanto, como hemos dicho, recibió 3 tiros, 3 disparos, uno en la mano izquierda, que le dejó inutilizada la mano. Es llevado a Sicilia, a un hospital que se monta en Mesina. Una de las cosas que se aprendió de Lepanto es la necesidad de tener un hospital. Por eso en Azores ya iban con un hospital de campaña preparado. Y aquí permanece entre octubre de 1571 y abril del 1572. El 29 de abril de 1572, ya curado, embarca con don Manuel Ponce de León, hasta finales del 73. ¿Qué pasa ya con don Lope de Figueroa, que también lo vimos que también participó en la batalla de las Azores? Aquí vemos cómo Cervantes, sirviendo con Lope de Figueroa, pues hasta el 7 de septiembre de 1575 constan los distintos pagos que hacían los veedores de la Armada, ¿no? Aquí se ven los distintos pagos que se iban dándole a Cervantes, que evolucionó desde la primera paga, que era de 10 escudos, hasta 25. Sabemos por las ordenanzas de buen gobierno de la Armada de Mar Océano del 14 de enero de 1633 que 25 escudos venían a ser el sueldo de un cabo o un alférez. Vemos la progresión que había tenido Miguel de Cervantes a bordo de las galeras, es decir, después de Lepanto, que es otro de los mitos, sigue luchando en las galeras y sigue combatiendo. En septiembre de 1575 abandona Italia a bordo de la galera Sol rumbo a España, junto a su hermano Rodrigo, llevando una carta de recomendación para su acceso a capitán. Por eso la equivalencia de esos 25 escudos. O sea, don Miguel de Cervantes seguramente alcanzó, lo que pasa que en aquella época no había, como actualmente, que uno sale publicado en el boletín oficial y demás, alcanzó seguramente el empleo de alférez. Bien, pues en esta galera Sol, el 26 de septiembre de 1575, a la altura de Palamos, esta galera es interceptada por el cojo, Ali Mamí. Este era un conocido renegado griego que al frente de una galeota de 22 bancos consigue vencer a la galera Sol, en la que iba Cervantes y su hermano Rodrigo, y quedan prisioneros los dos y son enviados a Argel. Miguel pasaría 5 largos años allí en Argel, cautivado como caballero principal, valorado en 500 escudos. Por eso la comparativa cuando dije que cuando Álvaro Bazán ejecuta a los 80 gentilhombres franceses, se perdieron 80.000 escudos, que es mucho dinero para la época.
Vemos aquí las condiciones que tenía que tener un capitán: haber navegado al menos 5 años, experiencia en manejar galeotes, también en la mar, en la vida a bordo de galeras, etcétera. Aquí vemos una imagen, una fotografía anónima de 1894, donde se ve un busto que se le dedica a Cervantes, ahí en una gruta en Argel, con unas placas. A la izquierda vemos pues los distintos intentos que había tenido de pago para liberar a Miguel de Cervantes, y también las numerosas intentonas de fuga. Pasó 5 años que yo creo que fueron decisivos, además de hecho le arruinó. Vemos por el contrario a su hermano Rodrigo, que también, como he comentado antes, participó en las Azores, que fue pronto liberado. Aquí vemos en un expediente de Simancas como Rodrigo aparece aquí, que ya es liberado y que vuelve a Alcalá de Henares. Don Miguel de Cervantes es liberado por fin en septiembre de 1580, tras 5 años de cautiverio. Llega a España arruinado. Tras un paso breve a Madrid, se instala en Andalucía como comisario real de Abastos, recorriendo Jaén entre 1591 y 1592. Trabajo ingrato que además le llevó a la cárcel. Por eso hoy también estamos aquí, para celebrar la vinculación cervantina de Jaén. Pasemos ya al tercer punto, a hablar de la provincia marítima de Segura. En mitad del siglo XVIII, la demanda de madera convirtió de manera paradójica una provincia marítima, una zona interior entre los reinos de Jaén, Granada y Murcia, en la cabecera de los ríos Guadalquivir y Segura. Pero no solamente eso, Jaén también conecta directamente con don Álvaro de Bazán, casado en segundas nupcias con María Manuel de Benavides, hija de los condes de Santisteban, dominio que está en el extremo noroeste de Jaén, seguramente lo conocen mejor que yo. Santisteban del Puerto, Aldea Quemada, Castellar de Santisteban y Montizón. Sus descendientes, no solamente por don Álvaro Bazán, pues también su tía, la hermana de don Álvaro Bazán, el viejo, también estaba casada con un Benavides, pues digamos, sus descendientes se desparramaron por esta provincia. Hay noticias en Andújar, en distintas ciudades jienenses, de la presencia de algún Bazán, y emparentado con los Benavides. Aquí vemos en las elogio de don Laso de la Vega, los dos matrimonios. Aparece el primer matrimonio el 19 de marzo de 1550 con don Juana de Bazán y Zúñiga, hija del conde de Miranda, con la que tuvo 4 hijas: doña María, doña Juana, doña Brianda y doña Ana Manuel. En el segundo enlace, que fue ya con doña María Manuel de Benavides, verificado el 25 de enero de 1567, hija de los condes de Santisteban, como he comentado antes, tuvo 7 hijos: don Álvaro, que fue el segundo marqués, don Francisco, don Pedro, doña Ana, doña Isabel, doña María y doña Brianda. Muchas de ellas se hicieron monjas, pero otras también se casaron con ciudadanos jienenses. El matrimonio entre Álvaro Bazán y María de Benavides se celebró, o no sabemos que se formalizó. Lo que no he conseguido es información verificada que sí se celebra, porque muchas veces en aquella época los matrimonios se apalabraban y después, digamos, se registraban. Esta es la iglesia que se supone donde se casaron, la iglesia de San Esteban, en la localidad de Santisteban del Puerto. Esta iglesia era el centro espiritual del Señor de los Condes de Santisteban. Allí servía de panteón, como centro poder de la casa de Benavides. Pero además, Jaén y Segura de la Sierra fueron claves por sus bosques de pinos, vitales para la construcción y mantenimiento naval en los arsenales como Cádiz y Cartagena. Vemos a la derecha cómo se organizaba el movimiento de estos pinos, tanto por el río Guadalquivir como el río Segura. En 1748, Fernando VI crea la provincia marítima de Segura de la Sierra, bajo la jurisdicción de la Marina, para explotar sosteniblemente estos montes. Patiño impulsó el aprovisionamiento inicial transportando maderas por ríos, por el Guadalquivir y Segura. Cervantes, después del cautiverio, como comentaba antes en Argel, trabajó en Jaén como contador real. Su espada descansó finalmente en 1575. Como dijo Chesterton, su derrota física fue la victoria de la literatura. Yo creo que también fue clave esos años de penuria. Uno, cuando lee la obra de Cervantes, ve cómo transmite esa tristeza y cómo vemos cómo representa la España de la época. Miguel Cervantes gestiona ese grano en Jaén. La madera de esa misma región fluye para construir los barcos que defienden el Atlántico, y sin Segura no habría barcos. Sin barcos, Bazán no es nada, y sin las penurias de Cervantes, el español quizás no sería la segunda lengua del mundo.
Aquí vemos las distintas armadas que se organizaron, sobre todo en el siglo XVI, que se mantuvieron en el siglo XVII, incluso el XVIII. La marina necesitaba muchísima madera, sobre todo la madera de pino se utilizaba para los interiores de los navíos. El pino blanco, que estaba situado en las cumbres ahí de aquí de la provincia de Jaén, era el más apreciado en el siglo XVIII por su calidad y solidez. Vemos aquí cómo esa madera bajaba por el Guadalquivir y llegaba primero a Sevilla y después a Ferrol, Cádiz y Cartagena, en donde se construyeron 3 arsenales. También se crearon 3 departamentos. Dentro de poco celebraremos también el 300 aniversario de la creación de los departamentos. Por si alguien, don Trinitario, se anima a crear otra asociación para celebrar ese hito, que yo creo que también fue fundamental para la construcción de España como la entendemos hoy actualmente. Y también a Cartagena, no quiero dejar a Cartagena. Cartagena fue la última base de galeras. Aquí vemos cómo desembocaban, digamos, esas maderas en la imagen de la derecha, en la dársena. En esa dársena natural, en esa época se iban de baja las galeras, entonces se aprovechó a los galeotes y excavaron un recinto, un rectángulo de 550 por 318 y 9,5 metros. Eso se excavó sin grúas, se excavó con maquinaria de la época y con músculo humano, el músculo humano que dieron esos galeotes que habían estado remando y que después construyeron el arsenal de Cartagena. Pasemos ya rápidamente, espero haberme ajustado los 45 minutos, Micael, a las conclusiones. Era difícil hablar de tres cosas tan importantes y ceñirme a tan poco tiempo. Pasemos rápidamente a las conclusiones. A los 8 días de febrero de 1588 otorgaba don Álvaro el testamento de Lisboa, en el que no olvidaba a los más necesitados. Por eso Cervantes le llamaba padre de soldados. Yo creo que en esa época una persona que se preocupase tanto por los soldados es señal de lo importante y el personaje del que estamos hablando. En la imagen también tenemos aquí a la Virgen del Rosario, también patrona de Cádiz, mucho vínculo también con Cádiz, en ese cuadro de Lepanto donde vemos esas luchas digamos, de la batalla de 1571, que fue la mayor epopeya de la cristiandad. Aquí ya como 3 puntos finales, vemos que Bazán es genio naval y padre de soldados, encarna la estrategia del servicio a España. Cervantes, de soldado a contador y escritor, transforma esa experiencia del deber en arte. Y Jaén, con su provincia marítima de Segura, aporta la madera y la logística que sostiene la espada y la pluma en la construcción de una nación como España. 3 mimbres que nos sirven de base para poner en valor la ciudad de Jaén como ciudad cervantina, profundamente vinculada con la Marina y con don Álvaro de Bazán, jienense por su unión con doña María de Benavides, celebrada el 25 de enero de 1567 en esa iglesia de San Esteban, de San Esteban en Santisteban. Hemos podido comprobar la dureza de la vida en galeras y sus galeotes y el empeño de don Álvaro, que dirigía desde el viso la herencia que nos ha dejado. También de Cervantes, si cabe igual o más importante que don Álvaro. Cervantes conquistó el mundo con las letras, no con la espada. Y no olvidemos que casi 500 millones hablamos su misma lengua. Muchos eran los enemigos que tenía España en esa época y ahora. Aquí vemos representada a España por esa águila de la victoria, empezando por el fiero turco Ali Pachá, que acabó, como vemos en la imagen de arriba, con su cabeza insertada en una pica. Y a la izquierda vemos a la loba de don Álvaro, arrastrando una galera turca humillada con sus banderas al agua. A la izquierda tienen a la ramera francesa. A la derecha, al cancerbero turco. Bazán, compañero de batallas de Cervantes, nunca fue derrotado, siempre vencedor. 25 villas, 2 ciudades, 8 islas. Nos faltó Inglaterra. Su temprana muerte impidió disfrutar de su imagen en el viso, aunque no faltan representantes de la pérfida Albión. Lepanto y San Miguel fueron los combates navales más grandes de la historia. Enfrentaron hasta 500 buques, 200.000 hombres. Los turcos perdieron 200 galeras, 30.000 bajas y 8.000 prisioneros. En San Miguel, Francia perdió casi 1.000 hombres. Más de 1.000 hombres, entre ellos Strozzi y toda su flota. Estamos hablando de unos 30 buques. La victoria de Lepanto permitió alejar la amenaza de los turcos y fijó, como dice Braudel, una frontera entre dos mundos, una frontera que es visible hoy en día a pesar de estar separada por el agua, el Mediterráneo. Francia tardó en recuperarse. En Inglaterra no la vencimos con la Armada, que no se llama Armada Invencible, era la Gran Armada de Inglaterra.
que estaba preparando don Álvaro, como también preparó la de las Azores, pero sí con la contraarmada inglesa de 1589, que nadie menciona. En esa contraarmada que nos dirigió, y tenemos figuras como María Pita, en Coruña, perdieron más de 100 buques y 15.000 bajas, e incluso perdieron al pirata Drake. Lo curioso es que este círculo aún no se ha cerrado, pues España, pionera en la construcción naval, introdujo el concepto de fragata y fue precisamente don Álvaro Bazán el artífice de las primeras fragatas que tenemos constancia. Un desarrollo que llega hasta la F-100, cuya primera unidad también se llama don Álvaro Bazán. Tampoco quiero olvidarme de la fiel infantería de marina, con su presencia a bordo, nuestra gente de guerra. Sigue marcando ahora, en vez de arcabuceros, le llamamos equipos EOS, a mí me gustaba más el nombre antiguo, dando cobertura a escenarios como el que tenemos en Ormuz. La guerra no cambia, solo la tecnología. La madera de Jaén forjó armadas invictas como la de Bazán. Su espada y liderazgo veló por la seguridad de España y la pluma de Cervantes inmortalizó su epopeya. Así en la tierra sin mar de la provincia marítima de Segura se tejió la grandeza de nuestra historia. Ayer y hoy se unen tradiciones y experiencias que nos conducen hacia la Armada 2050, donde por la gracia de Dios y por el futuro de España seguramente no faltarán hombres como Cervantes o como don Álvaro Bazán, rey servido y patria honrada. Finalizo con la bibliografía, sobre todo señalar a la de mi gran amigo Agustín Rodríguez, que para mí es el máximo exponente de los historiadores navales. Se están escribiendo muchos libros este año de don Álvaro Bazán, pero me sigo yendo a las fuentes originales, a la fuente de don Agustín y sobre todo también de algunos maestros que están en la Revista General de Marina, y siempre animo a la gente a escribir, digamos, a leer la Revista General de Marina, sobre todo que está además digitalizada, aunque esté mal digitalizada, se pueden encontrar artículos muy buenos de revistas de 1880 e incluso antes, y la verdad que tal. Pues con esto he finalizado. Si tienen alguna pregunta, me quedo aquí a su disposición.